Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, estamos desde las instalaciones del Senado de la República durante la tarde-noche de este jueves 13 de febrero. Finalmente se aprobó la reforma a la ley del Infonavit. Luego de mucho pataleo de parte de la oposición, debo decir, que bueno, se cansaron de expresar que prácticamente estaba perpetrando un robo, un saqueo en contra de los trabajadores que son al final de cuentas los propietarios del Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, logramos conversar con los senadores por Sonora sobre la reforma en particular y bueno, evidentemente le tengo también el resultado de lo que fue justamente el momento y el proceso de la votación. Al final de cuentas, esta reforma ya se había discutido aquí en la Cámara Alta, se había trasladado también para su aval en términos de lo que es la revisión de los puntos finos, la minuta a la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara de Diputados y bueno, se retornó justamente para la aprobación de lo que es la reforma del conjunto de leyes que conforman esta ley del Infonavit y bueno, durante la noche de ayer jueves, justamente los senadores aprobaron por mayoría pues esta reforma. Obviamente votaron a favor los senadores de Morena, del PT, del Partido Verde, los senadores del PRI, del PAN y del MC, simplemente pues esquivaron su responsabilidad y bueno, reiteraron esta visión de que no era necesario reformarla. Bien amigos, la información es que el Pleno del Senado logró el respaldo de 71 votos a favor de la reforma del Infonavit, 36 votos en contra, 2 abstenciones y al final de cuentas se logró reformar el conjunto de leyes secundarias de la propia ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo con el ánimo de crear esta empresa filial del instituto. Evidentemente el proceso no estuvo exento de pataleo de parte de la oposición, por ejemplo la senadora Karen Michel González Márquez del PAN advirtió que el gobierno federal quiere apropiarse del dinero de los y las trabajadoras de México. La priista Meli Romero reiteró que el gobierno pretende hacerse el control total del Infonavit y del Fondo Nacional de Vivienda. Y bueno, en este caso, incluso la senadora del Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales cuestiona lo que se pretende hacer porque no habrá mecanismos de control. Lo que llama la atención, mire, es que todos estos legisladores hablan como si lo que hacía en el pasado reciente el Infonavit hubiera estado muy bien hecho. Escuchemos sus alocuciones. Lo que Morena y sus aliados están a punto de hacer no tiene precedente. Es un saqueo descomunal, un atraco mayor que el de Segalmex. Estamos ante el robo del siglo. Le están dando a un señalado de corrupción las llaves de una caja fuerte con 2.1 billones de pesos. ¿Qué podría salir mal? ¿No? Cierto, 2.4 billones de pesos, senadoras, senadores, son dinero presente y futuro de trabajadores, trabajadoras. No es solamente lo que está en el Fondo de Vivienda en este momento. El trabajo de vida, las aportaciones de toda su vida laboral están en riesgo, porque con la reforma, lo dice claramente el artículo 42, podrán tomar ese dinero y disponer de él. Se va a hacer lo mismo, pero ya no con la inversión de los empresarios, porque esto se hizo con inversión de empresarios. Ahora la propuesta es que se haga lo mismo, pero con la inversión del dinero de los trabajadores. Esa es la gran diferencia de fondo. Si le va mal a estas empresas, como ya vimos que les fue mal, pues ya no las contrataron, ya no les terminaron de comprar sus desarrollos porque hicieron un fracaso. Pero ¿qué va a pasar cuando esto se haga con dinero de los trabajadores? Pues ya perdieron los trabajadores, a nadie le van a rendir cuentas. Bueno, eso es lo que dicen en este caso las senadoras del PRI, del PAN y del MC. Pero ¿qué dicen nuestros representantes? En este caso consultamos a Lorenia Valles y a Heriberto Aguilar, justamente para equilibrar las cosas. Vamos con ellos.
Parece muy importante porque se crea un nuevo modelo para atender la necesidad de vivienda en el país. Por una parte, la posibilidad de cambiar las facultades del instituto y de poder garantizar la construcción de nuevas viviendas. El compromiso que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de más de 1 millón de viviendas en nuestro país. Hay un déficit de vivienda que se estima alrededor de 1.600.000 viviendas, es decir, estaríamos atajando de manera muy significativa esa necesidad que hoy tiene la población de una vivienda digna, de calidad, asequible. Pero además se crea también un nuevo modelo para la adquisición de esas viviendas, en donde hay una opción de arrendamiento que puede tener una opción a compra. Secundaria del Infonavit que materializa una reforma constitucional que ya aprobamos. La reforma representa el derecho que tienen las y los trabajadores a tener una vivienda propia y digna, asequible y adecuada. Y esto ahora tenemos que hacer algunas modificaciones a las leyes secundarias que permita contribuir con ese objetivo principal y va a permitir que tengamos condiciones en el Infonavit para que las trabajadoras y trabajadores de este país puedan acceder a una vivienda, pero sobre todo los que menos ganan, los jóvenes y las mujeres. Bueno, ya escuchó usted cómo fue la discusión, cómo fue este asunto, y mire, yo le puedo dar fe de que esta reforma es para bien. Se había establecido un mecanismo de saqueo, un mecanismo en el que, tanto la parte patronal como la parte de la representación de los trabajadores, la parte obrera, habían establecido mecanismos para hacer grandes negocios sin tener que ser fiscalizados. Hablamos de un Fondo Nacional de Vivienda que es muy rico, estamos hablando de más de 3.500.000 millones de pesos que están en la panza justamente de este fondo y que tiene que ver justamente con que en los últimos 15 años pues prácticamente no se hizo vivienda, y cuando se hizo mal, y esto provocó que al final de cuentas se generaran muchos problemas con la vivienda abandonada, como la vivienda sin servicios, y al final de cuentas esta manera de trabajar que tenían justamente las administraciones neoliberales ha cambiado. Esta reforma es la primera de gran calado que sale en este año, y creo que será importante observar lo que se viene. Están en agenda otras discusiones, la reforma contra la reelección, la reforma contra el nepotismo, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que viene. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó lo siguiente sobre la reforma a la ley del Infonavit. Es falso lo que dicen los panistas, en general. No solamente en el caso del Infonavit, sino en general. Hay mucha hipocresía. Mentira. ¿Cómo es el del detector de mentira? Mentira. Igual acá. Mentira. La reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos, de manera transparente y honesta. Como bien explicó el otro día Octavio, los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona. Esos fondos no eran auditados. Hemos presentado aquí casos escandalosos de corrupción. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el Infonavit va a construir más vivienda accesible para los trabajadores que ganan menos, se va a resguardar el recurso, va a ser transparente, va a ser auditable y se cumple pues con el principio constitucional del derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos. Bien, ese es el comentario que hace nuestra presidenta. Yo recordarles que estamos en el Sonora Power, que estamos a través del LOB en el 93.1 de FM, que estamos también a través, de lo que es nuestra plataforma digital en YouTube, y que es Sonora Power, por supuesto. Yo soy su amigo Demián Duarte, también nos cacha usted en el portal www.sonorapower.com. Vamos a la pausa y volvemos. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro.
Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Bien amigos, ya estamos de regreso. Les recuerdo, soy su amigo Demián Duarte, estamos desde el Senado de la República. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre la reforma a la ley del Infonavit con la senadora Lorenia Valles San Pedro. Esto es lo que nos manifestó la senadora. En el espacio de la entrevista de Sonora Power estamos con mi amiga la senadora de mayoría relativa por Sonora, Lorenia Valles San Pedro. Bueno, estamos justamente en las instalaciones del Senado de la República. Lorenia, estamos prácticamente al arranque del periodo ordinario de sesiones. Sí. Evidentemente hay muchos temas, mucho trabajo. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo la ley del Infonavit, un tema realmente importante. Bueno, la expectativa es que se apruebe esta legislación, que bueno, ya la minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ustedes ya habían arrastrado la pluma al respecto, con una serie de consideraciones al respecto. Cuéntame, ¿qué es lo que va a pasar con la ley? Bueno, hoy estamos iniciando, como tú bien comentas, el segundo periodo ordinario de sesiones, donde hay un cúmulo de temas. Primero, pues más de 60 leyes secundarias que derivan de las 16 reformas constitucionales que llevamos a cabo durante el primer periodo ordinario, y que además pues se cumple un año de la presentación de aquellas 20 iniciativas que había presentado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y que bueno, hoy se han materializado, se han cristalizado, y entre ellas esas leyes secundarias, bueno, pues toca atender el día de hoy las leyes secundarias de la reforma que hicimos en materia de vivienda, que comúnmente conocemos como la ley del Infonavit. Hoy se están discutiendo estas reformas, que me parece muy importante porque se crea un nuevo modelo para atender la necesidad de vivienda en el país. Por una parte, la posibilidad de cambiar las facultades del instituto y de poder garantizar la construcción de nuevas viviendas. El compromiso que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de más de 1 millón de viviendas en nuestro país. Hay un déficit de vivienda que se estima alrededor de 1.600.000 viviendas, es decir, estaríamos atajando de manera muy significativa esa necesidad que hoy tiene la población de una vivienda digna, de calidad, asequible. Pero además se crea también un nuevo modelo para la adquisición de esas viviendas, en donde hay una opción de arrendamiento que puede tener una opción a compra y que nunca deberá ese monto que se pague mensualmente rebasar el 30% del sueldo del trabajador, la trabajadora. Y además está muy enfocado a atender a la población joven, que en muchos casos pues no cuenta con una vivienda en donde poder estar ella o bien con sus familias. En ese sentido, creo que es un gran avance lo que se tiene. Han sido muchas mesas de diálogo, de análisis, de debate, encuentros con los diferentes sectores, y bueno, creo que hoy saldrá una reforma que garantice que este modelo sea viable y que se cuenten con los recursos para poder garantizar que se construya y que se pueda brindar este nuevo modelo a la población mexicana. Claro. Esta discusión es muy interesante. A mí me ha llamado mucho la atención esta resistencia que hay de parte de la oposición. Se ha demostrado abiertamente que se hacían malos manejos de los recursos, que había corrupción, que había grandes negocios al amparo de lo que es el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, y por alguna extraña razón, sobre todo los legisladores de Acción Nacional no quieren que proceda. También los del PRI han manifestado resistencia, pero siento yo más a los del PAN en esta lógica. Evidentemente ustedes tienen la mayoría, tienen los votos para sacarlo adelante. Confiamos seguramente en que esto va a materializarse, pero no deja de ser un poco extraño, ¿verdad? Tanto de decir que no a algo que es necesario. Bueno, pues la incongruencia es una de las características de la oposición actual en México. Así pues también pretenden encabezar el tema del precio de las gasolinas, cuando ellos fueron los que liberaron los precios de la gasolina en su momento, y ahora están queriendo aparecer con un rostro distinto, una careta finalmente. Y lo mismo sucedió, recordarás tú que en las administraciones del PAN particularmente, pues no era visto como un derecho el acceso a la vivienda, sino como un negocio que se concesionaba a unos cuantos, y que bueno, resultado de ello hoy tenemos cientos de miles de viviendas abandonadas que se construyeron mal, en lugares inaccesibles, sin las condiciones necesarias para poder ofrecerse al trabajador, la trabajadora. En ese sentido, bueno, pues es parte de la dinámica política que nos toca enfrentar, pero lo más importante es que el pueblo de México nos ha dado la confianza y hoy tenemos los votos en este Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para poder darle viabilidad a estas reformas.
Bueno, es importante siempre ir a la fuente. Evidentemente la senadora Lorena conoce a fondo lo que es esta ley que se revisó, cómo se estableció la discusión y sobre todo cuáles son las prioridades. Mire, nosotros vamos a ir a la pausa. Ahorita volvemos con más de esta emisión de El Sonora Power. Bien, también tuvimos la oportunidad de conversar con el senador Heriberto Aguilar Castillo, también senador por Sonora, como usted sabe, y bueno, él nos manifestó lo que viene sobre la reforma a la ley del Infonavit. Hoy se está discutiendo la reforma, es un conjunto de leyes, pero bueno, ya le hemos llamado la reforma a la ley del Infonavit. Heriberto, dime qué es lo que está ocurriendo en el recinto legislativo. Demian, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. Pues muy contento porque estamos discutiendo la ley secundaria del Infonavit que materializa una reforma constitucional que ya aprobamos. La reforma representa el derecho que tienen las y los trabajadores a tener una vivienda propia y digna, asequible y adecuada. Y esto ahora tenemos que hacer algunas modificaciones a las leyes secundarias que permita contribuir con ese objetivo principal y va a permitir que tengamos condiciones en el Infonavit para que las trabajadoras y trabajadores de este país puedan acceder a una vivienda, pero sobre todo los que menos ganan, los jóvenes y las mujeres, porque hay un esquema revolucionario que es la renta con opción a compra, de tal manera que el Infonavit va a construir vivienda y va a tener la disposición de esas viviendas que construye que sean a renta con opción a compra. Después de un año de estar cotizando en el Infonavit, el joven que apenas va integrándose a la actividad económica, a sus trabajos, pueda adquirir la vivienda y en un tiempo de 10 años aproximadamente, toda esa renta que se va en abono de capital de la vivienda, más lo que haya ahorrado en las prestaciones del Infonavit. Es decir, prácticamente garantizar que tenga la propiedad en 10 años. Esa es una parte muy importante. Sí, no, realmente es muy importante. Además, los desarrolladores no están haciendo vivienda para los que tienen 1 o 2 salarios mínimos, porque pues tienen precios, costos muy altos, y con una filial que no persiga utilidad va a permitir tener viviendas más económicas y con un verdadero espíritu social para garantizar este derecho. Eso es lo que estamos discutiendo y estamos para aprobar. Decirte que lo que dice la oposición pues ya es necedad. Primero decían que no estaban de acuerdo porque no había tripartismo o no era tripartita de manera paritaria, es decir, que las representaciones de los sectores del trabajador, del patrón, el gobierno tuvieran la misma representación. Ahora tienen la misma representación, tanto la Asamblea General, el Consejo Administrativo, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Auditoría, todos son tripartita con el mismo número de representantes de cada sector. Entonces, no representa una mayoría del gobierno. Ahora plantean que la filial del Infonavit va a tener muchas facultades. Pues las facultades que representa que se haga vivienda para los que para la vivienda que los desarrolladores no están haciendo, resolver la demanda que tenemos de vivienda. Además, creo que una parte muy importante que tenemos que resaltar y que lo sepa tu público es que la subcuenta de la vivienda, el ahorro del trabajador es inviolable, es intocable, es sagrado. Eso no se utiliza.
para la construcción de viviendas. Es importante que lo digas porque la oposición ha estado con la cantaleta de que es un saqueo y que es un atraco. De tal manera que tú como trabajador puedes darle seguimiento a tu saldo de su cuenta de la vivienda a través del portal de internet que se tiene disponible. Pero aparte, si tú ya llegaste a la edad de tu retiro y nunca utilizaste el crédito para el Infonavit, pues hace la solicitud de la devolución y con la ley ley en la mano te lo regresan. Es un derecho. Eso está establecido en la reforma que estamos llevando a cabo, la reforma de esta ley secundaria. O sea, no hay un argumento válido de la oposición. Más bien, aquí es una ley que materializa el derecho constitucional para que haya vivienda asequible y adecuada y que acabemos con ese vicio que por mucho tiempo se desarrolló en el país de que los gobiernos en contubernio de los políticos corruptos hacían grandes negocios a la sombra del poder y la vivienda la convirtieron en un negocio, especulaciones, pero además los desarrolladores hacían vivienda muy pequeña, que si dabas un paso fuera de tu recámara estabas casi tocando la puerta al vecino, con materiales de muy mala calidad, que si hacía frío afuera, más frío adentro, hacía calor afuera, más calor adentro, que si dejaba de llover, seguía lloviendo. Ese era el negocio. Pues eso ya no se va a permitir y vamos por una vivienda digna y propia como derecho constitucional. Tema muy importante, te vimos muy metido en la discusión, de hecho varias exposiciones en tribuna que hiciste aquí en el Senado durante el periodo de discusión y bueno, al final de cuentas era un proceso que era de esperarse, ¿no? Lo aprueba el Senado en primera instancia, lo aprueba después la Cámara de Diputados, ustedes revisan la minuta, al final de cuentas Morena y sus aliados pues tienen la mayoría, los números para sacarlo adelante, sin embargo era muy importante hacer ver que se trata de una reforma correcta y justa en ese sentido. Bueno, importante el tema, sin duda, muy importante la discusión. La discusión se generó ya en semanas y días pasados. La oposición hizo una tremenda rabieta. Incluso por ahí, Ricardo Anaya, que es el coordinador de la bancada del PAN aquí en el Senado de la República, manifestó que justamente se están incurriendo en prácticas nefastas que, bueno, están buscando establecer mecanismos para hacer negocio. Es decir, el burro hablando de orejas, en pocas palabras, lo cual no deja de ser muy interesante por el momento que se está viviendo. Nosotros tenemos pausa. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que estamos en Love, en el 93.1 de FM. Estamos también a través de nuestra plataforma digital, que es el Sonora Power, en el YouTube. Y yo soy su amigo Demián Duarte. Usted nos cacha también en el portal www.sonorapower.com. Vamos a la pausa, vamos a cambiar de ambiente, vamos a cambiar de temas también, pero es importante que usted esté enterado de lo que se discute aquí, en el Poder Legislativo Federal. Así que desde aquí, rompiendo el cerco informativo, fieles a nuestra costumbre de vivir la noticia, les saluda a su amigo Demián Duarte. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Nos trasladamos de escenario del Senado de la República aquí al Salón Guillermo Prieto, antes Salón Tesorería, donde la presidenta, encabezó la conferencia de prensa mañanera llamada La Mañanera del Pueblo, como es cotidiano. Bueno, hoy muchos temas llaman la atención, un par de asuntos en particular. El asunto de la carta que la presidenta de la República le dirige al presidente Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, dirigiéndole pues los argumentos que ella tiene justamente para decirle que es un error, una equivocación, este asunto de los aranceles. Escuchemos lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al respecto. Una carta al presidente Trump con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con México en el caso del acero y del aluminio. ¿Eso qué significa? La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario
¿Qué quiere decir eso? Que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés. Exporta más de lo que importa. Entonces, le muestro esta gráfica y bueno, vamos a esperar. Ya hay una reunión entre los secretarios de Comercio y Economía pronto. Hay una reunión también en el tema de seguridad. Entonces ahí vamos avanzando con pues temas ahí también importantes, y nuestra posición siempre va a ser la misma: colaboración, coordinación sin subordinación. La soberanía no es negociable. Primero que nada, repito, la soberanía no es negociable y nosotros siempre vamos a coordinar sin subordinar. Lo importante aquí, creo, en la declaración, que es lo que siempre hemos planteado, es que comparten información con el Gobierno de México, que son parte de actividades que se realizan desde hace tiempo y memorándums que se firman cuando hay reuniones del secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina con sus contrapartes o con algunas otras instituciones del Gobierno de los Estados Unidos. Si hay información que tiene Estados Unidos relativa a nuestro país, pues que se comparta, se coordine para poder trabajar en México. Entonces, todo dentro del marco de la Constitución y de nuestras leyes. Eso siempre va a ser así, siempre lo vamos a defender así. Bueno, el otro tema también relacionado con la relación con los Estados Unidos tiene que ver justamente con el volumen de deportaciones. Es sorprendentemente bajo. Prácticamente Donald Trump está a una semana de cumplir su primer mes al frente de la Casa Blanca y bueno, realmente no ha sido lo que es. Usted escuche este dato. Son 13.450, estamos hablando desde el 20 de enero, ¿no?, cuando llegó el presidente Trump, 13.455 personas, de las cuales 10.485 son mexicanos y 2.970 extranjeros. El IMSS ha generado 391 números de seguridad social para connacionales y se han facilitado cerca de 500 contrataciones de mexicanos que llegan de Estados Unidos con este programa que tenemos con la iniciativa privada, consiguiéndoles empleo. Esa es, digamos, una parte. La otra es que se formalizan las reuniones entre el secretario de Economía y el secretario de Comercio, el secretario de Economía de México y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y también se formalizan reuniones relacionadas con seguridad. Bueno, esto respecto al asunto de la relación de México con los Estados Unidos, tema evidentemente relevante. Lo que tiene que ver con la Carta Trump, el volumen de deportados, es importantísimo. Ahora, en el tema de la política nacional, la presidenta aborda también esta resolución que hubo ya de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dejar a un lado ya pues la polémica, la controversia con el asunto de la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta lo celebra de esta manera. La reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó. Que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo. Porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Bien. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos no son procedentes, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque les da creo que 24 horas o 48, no sé. Pero en esencia
1 de junio. 1 de junio. Vamos a hacer historia. El pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros, tribunal, ¿cómo es? De justicia, bueno, el electoral, el órgano es tribunal de disciplina. Entonces es buenísimo. Ya, nada más a votar todos y todas el 1 de junio. Ahí está el dato. Vamos a hacer historia, dice la presidenta. Es un tema importantísimo. Así que bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión de El Sonora Power. Vamos. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Bien, amigos, ya estamos de regreso para la parte final de nuestra emisión de este viernes. Hoy les saludo, miren, en este segmento ya para finalizar nuestro programa desde el Jardín Botánico que está ubicado justamente aquí en Palacio Nacional. Se siente algo de paz y tranquilidad aquí con la flora propia de nuestros desiertos, parte de la imagen de lo que es nuestro México. A ver, hoy la secretaria de Turismo del Gobierno Federal presentó esta iniciativa, esta visión de convertir a México, válgame pues, en el país más visitado del mundo. Actualmente, bueno, México es una de las potencias turísticas a nivel internacional, pero la presidenta lo ponía de esta manera. De lo que pues nos ha mencionado. México está de moda en el mundo. Ok, gracias, presidenta. Todo el mundo quiere venir a visitar México y eso lo vamos a vivir. Entonces, pues con esta promoción, este impulso a todos los estados de la República, hay mucho liderazgo para que todos los secretarios de turismo y los gobernadores estén trabajando conjuntamente. Entonces, lo que queremos, pues, es obviamente que México se conozca todavía. México tiene una fama grandiosa en el mundo. Han querido estigmatizar el tema de la violencia o la delincuencia organizada, pero el reconocimiento que tiene México en el mundo es enorme, como potencia cultural y como el proceso que estamos viviendo también en nuestro país. Entonces van a llegar más visitantes y eso nos va a ayudar muchísimo a la generación de empleo, al desarrollo económico y al impulso, por supuesto, de la gloria y la potencia cultural que somos. Claro, claro que México está de moda, todo el mundo quiere visitar México, todo el mundo quiere vivir en México. Es un asunto particularmente importante lo que se está impulsando en términos de lo que es la visión. Para terminar, bueno, hemos hablado de esta extraordinaria situación que tiene que ver con nuestra moneda. El peso mexicano sigue muy fuerte. El asunto es que, bueno, las razones son que la economía mexicana está fuerte, independientemente de lo que ocurra alrededor de estos dislates verbales que mantiene de manera persistente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto dijo la presidenta sobre la fortaleza de nuestro peso. La economía de México es muy sólida. Por supuesto que hay vínculos internacionales, pues todas las economías lo tienen, pero las reservas internacionales, el buen manejo del Banco de México, el modelo económico que se impulsó desde el 2018, que tiene una frase máxima que dice: por el bien de todos, primero los pobres, que permitió en
una parte del periodo de López Obrador, porque todavía faltan los datos del 2024, sacar a más de 9 millones de personas de la pobreza, impulsar el mercado interno, aumentar la inversión extranjera, aumentar la inversión nacional. Entonces, la economía de México es muy sólida, es muy fuerte, y eso se refleja en pues en este indicador de la moneda, ¿no? Aun cuando tiene pues sus variaciones, que también es bueno, que el Banco de México sea quien determine las tasas de interés y una parte de la política macroeconómica. Y bueno, amigos, es un día especial hoy, es el Día del Amor y la Amistad, es 14 de febrero. Creo que es importantísimo darnos la oportunidad de disfrutar, de festejar al lado de nuestros amigos, de nuestra pareja en particular. El amor, bueno, pues es algo difícil de encontrar. El amor es una planta que requiere de mucho mantenimiento. Hay que estarla alimentando de manera cotidiana, hay que ponerle su abono, hay que ponerle su agua, hay que ponerle atención. Si usted tiene la dicha de tener a alguien a su lado, de quien esté enamorado, bueno, pues es usted una persona afortunada. La verdad es que en las relaciones humanas es complejo encontrar con quien compartir de manera abierta, sincera, nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros bueno, pues deseos. Y bueno, al final de cuentas la amistad, que es la otra parte de lo que es este día de San Valentín, también es algo fundamental. Así que usted disfrute esta jornada el 14 de febrero. Es una fecha simbólica. Yo creo que también hay que cultivar la amistad y el amor los 365 días del año. Así que adelante con esto. Le deseo un feliz fin de semana. Nos encontraremos el próximo lunes, que bueno, ya estaremos más adelante del 15 de febrero. Este mes, acuérdese, se pasa volando. Así que vámonos. Muchas gracias por el fino favor de su atención.